Bien, pues muy buenas noches. Yo soy Maximiliano Espejel. Vamos a empezar con este tema, con este debate y análisis acerca de la reforma educativa, del futuro de los maestros y la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Invito a nuestra audiencia a que participe en nuestras plataformas sociales y también en nuestra cuenta de Twitter, @elheraldo_mx, para que viertan sus comentarios. Tenemos una mesa muy nutrida. Voy a empezar presentando a quienes nos acompañan el día de hoy. Empiezo primero por Francisco Bravo. Él es líder de la sección 9 de la CENTE. Francisco, muy buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. También está con nosotros Manuel Gil Antón. Él es profesor, investigador, experto además en temas de educación. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola Max, ¿qué tal muchachos? Muchas gracias. También está con nosotros Alberto Hernández Meneses, maestro por México, de Maestros por México. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Y finalmente cierro con Sergio Martínez Dunstán, académico y experto en temas de educación. Señores, muchas gracias y bienvenidos. Empezamos con esta pregunta. ¿Qué opinan acerca de la reforma educativa en nuestro país, la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador? Empiezo contigo, Francisco. Bueno, nosotros demandamos siempre como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que la reforma de Peña Nieto tenía fundamentalmente un carácter administrativo laboral y siempre pedimos que esta no existiera, que cayera. Y efectivamente en este gobierno habría que aceptar que hubo un avance importante, pero no fue como nosotros la queremos. Es decir, nosotros siempre pedimos que en el artículo 3 constitucional no hubiera asuntos laborales. Es decir, los laborales en el 123, apartado B, que ese es en el apartado que nosotros estamos como trabajadores del servicio del Estado. Pero hay avances. Por de pronto se eliminó esta parte de la evaluación punitiva, con la cual nunca estuvimos de acuerdo, por las repercusiones que ha traído. Creo que hoy más que nunca los resultados están ahí. Entonces, creemos que hay algún avance, pero es insuficiente. Todavía no hay certezas exactamente de para dónde camina en el terreno estrictamente educativo esta reforma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Alberto, ¿estás de acuerdo con lo que dice Francisco? ¿Cuál es tu postura al respecto? Y si hay certeza o no. En parte, y en otras sí creo que hay necesidad de revisar cosas más de fondo en lo que refiere a lo que es el sistema educativo nacional. Maestros por México coincidimos en que, con el planteamiento del compañero Francisco, en que no estuvimos de acuerdo con lo que fue la reforma de 2013, la mal llamada reforma educativa. Insistimos desde un principio. La que se canceló. La que se canceló. Pero necesitamos de ir a un cambio verdaderamente de fondo de lo que es el sistema educativo nacional. Yo creo que el punto de partida es tener el diagnóstico preciso de cómo estamos. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico, el planteamiento para tener una reforma educativa adecuada, Manuel? Bueno, yo creo que algo que es fundamental y que creo que todos aprendimos en los 6 años anteriores es que es absolutamente erróneo pensar que un solo factor produce aprendizaje. Toda la reforma de Peña Nieto se basó en concebir al maestro, a la maestra, como el causante, el responsable, digamos, el factor único que generaba el aprendizaje o los problemas en el aprendizaje. El único factor de transmisión de conocimiento hacia los alumnos. Sí, más bien que de él dependía que nuestra educación estuviera mal, sin tomar en cuenta contexto socioeconómico, sin tomar en cuenta materiales, sin tomar en cuenta el estado de las escuelas, etcétera. Entonces, creo que un primer asunto que creo que tenemos todos, que con todas nuestras diferencias aceptar, yo lo propondría, es que el problema educativo es un problema complejo, que no depende de un solo factor, y que en consecuencia cualquier reforma educativa que pretenda incidir realmente en el proceso educativo a ras de aula, tiene que tener una mirada compleja sobre el fenómeno educativo. No es cuestión de solamente hacer evaluaciones a los profesores, ¿no? Y además con la amenaza de perder el empleo. Esa fue una reforma centralmente laboral y punitiva. Correcto, no es el único factor, pero no sería el más importante, el maestro como punta de lanza, el que transmite los conocimientos, o sea, en esta facultad, en esta vocación que existen de muchísimas otras actividades en nuestro país, este personaje que transmite enseñanza y con la cual además un país sale de esta situación de emergente, ¿no sería lo más importante? En este caso voy contigo, Sergio. Sí, es lo más importante, pero también no es lo único. Yo coincido con quienes hicieron la palabra.
señalando que una cosa son las implicaciones laborales de la reforma educativa y otras son las implicaciones educativas de la reforma laboral. Y ahí estamos entrando en dos terrenos. Sin que sea un trabalenguas. O sea. Sin que sea un trabalenguas, pero sí es necesario aclarar, porque lo decía hace rato Francisco hace un momento, ¿no? Sí hay algunas cosas que el transitorio 16º está marcando para un lado y para otro, y eso tiene que ver con el factor docente. El factor docente sí es un elemento directo, pero no es el único. Es el que está más visto y es el que está siendo más cuestionado de una forma o de otra. Algunos sobrevalorándolo, algunos infravalorándolo, ¿no? Yo creo que sí, el maestro sí juega un papel fundamental, pero no es lo único. Ya decía Manuel hace un momento, toda la parte del entorno, los alumnos, las escuelas, los padres de familia, los directores, son muchos otros factores que inciden, y hay estudios y estudiosos que dicen que el factor docente no es, desde el punto de vista estadístico, lo que marca la diferencia. Hay muchos otros. Correcto. A ver, ¿quedaron entonces satisfechos los maestros de la CENTE con esta nueva reforma educativa? Eso por un lado, maestro. Y la segunda, como dicen muchísimos panistas, ¿fue verdaderamente un regalo del 15 de mayo para la maestra Albaster Gordillo esta nueva propuesta? No, faltan muchas cosas que se tienen que revisar y atender. Nosotros en Maestros por México estamos convencidos que la educación debe de ser una política integral, una política de Estado. Ya que se hizo referencia, hay que revisar a detalle lo que es la formación del docente y ir más allá, revisar también los perfiles del formador del docente. Hay que ver cómo están las escuelas, en qué condiciones las tenemos, la infraestructura. Pero no existe un sistema de formación del docente, nunca ha existido. Por eso es importante tenerlo para los que se van a formar como docentes, y es importante tener un programa también, un sistema de capacitación, de actualización permanente, que ponga a tiempo al maestro en cada una de las situaciones que se van dando en la educación. Pero se escucha maravilloso eso. Ahora, ¿en qué momento se puede hacer realidad? ¿O en qué momento podemos ver este planteamiento tan ambicioso hecho realidad en un tema que verdaderamente no de ahora, sino de toda la vida carece México, la parte educativa? Bueno, yo pienso que gracias al sistema educativo mexicano y gracias al sistema de educación pública, hoy somos un país viable. Perdemos mucho de vista que a este país lo construyó en buena medida el magisterio. Es decir, cuando se trataba de construir las bases del Estado-Nación, el factor modernizador en los pequeños pueblos, en las pequeñas aldeas, el que llevaba las letras, el que llevaba un pensamiento moderno y el que confrontaba al cura y al cacique, fueron los maestros y maestras mexicanas. Y yo creo que durante muchísimos años el magisterio y la escuela mexicana, el sistema educativo mexicano, hizo posible la modernización del país. Sin ella no sería posible la democracia, no sería posible la construcción ciudadana que hoy tenemos. Ahora, cualquier sistema educativo puede mejorar. El nuestro requiere mejorar mucho. Pero a mí me parece que, tocando un punto crucial, no vamos a poder tener, creo, la coordinación del proceso de aprendizaje sin una muy seria reflexión y cambio en las escuelas normales, que son las escuelas, que decía el maestro, o sea, son las escuelas que forman a los docentes. Y luego, si no tenemos un sistema real de formación y actualización mientras uno está trabajando. ¿Por qué? Porque el hecho de que del profesor no dependa el conocimiento, nadie puede transmitir a alguien el conocimiento, solo aprende el que aprende. Y cuando el secretario Nuño decía, cualquiera puede enseñar, sí, miren, mis lentes, ya los enseñé, pero eso no es aprender. Entonces, en la construcción del que coordina el proceso, y eso sí lo hace el docente, junto con sus compañeros docentes, ahí está la posibilidad de que la escuela mexicana deje de ser un sitio en el que hemos caído en la repetición para generar personas que sepan pensar y preguntar. Correcto. Francisco, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Si voy contigo después. Sí, una parte que nosotros hemos reclamado es que
efectivamente, si el maestro es protagonista, pues el maestro tiene que participar en los procesos, en la toma de definiciones. Cuando esto no es así, pueden enunciarse, no sé, varias reformas que se han intentado en México desde el 92 para acá, por decirte alguna fecha, y los resultados ahí están. Es decir, los avances no son importantes. ¿Qué quiere decir? Que el maestro efectivamente es un factor importantísimo, pero tiene que ser tomado en cuenta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es el que vive las circunstancias, los que vivimos las circunstancias en el salón de clases, tenemos que decirles, bueno, esto puede funcionar, esto no puede funcionar. Y generamos experiencias todos los días, o sea, permanentemente. Entonces me parece que este y cualquier gobierno, y me parece que ahora particularmente este gobierno de López Obrador, tiene que implementar mecanismos para rescatar las experiencias múltiples que los maestros tenemos. Yo coincido absolutamente con Manuel, cuando dice que el magisterio se ha convertido precisamente en una fuente importante de lo que es ahora la escuela mexicana, que yo también celebro que exista y que por cierto hemos defendido. La educación pública en este país tiene que existir y los maestros tenemos que ser protagonistas, diciendo, informando, proporcionando todas las experiencias que tenemos, porque sin eso no es posible. Los verdaderos cambios se dan en el aula, es decir, donde está el maestro frente a un alumno, y si las reformas no llegan a esos niveles, pues se podrá decir muchas cosas, pero no podrá avanzar la educación. Sergio. Yo creo que en esta parte estamos en una etapa de transición y eso es lo que está dificultando justamente, primeramente, entender la visión y una visión distinta. Venimos de una reforma educativa del 2013 con una visión distinta, como bien decía Manuel, donde cualquiera puede ser maestro. Y eso era una falta de respeto para el maestro, ¿no? O sea, para empezar, no cualquiera puede ser maestro. Y no vamos a entrar a otros detalles, pero pasar de una reforma, transitar de una reforma hacia otra, desmontar una reforma para montar otra sobre estas nuevas visiones, estas nuevas realidades, esa es la complejidad, porque veo que hay mucha coincidencia en algunas cosas, al menos de forma, y lo voy a decir de manera muy coloquial, parece que es la misma changa, no más que revolcada. Parece que pasar del 2013 a ahorita es simplemente casi es como que el mismo cartabón, aunque se está viendo una perspectiva diferente. El asunto es cómo implementarla, todas estas visiones, estas nuevas buenas intenciones que hay, porque sí pensamos que el maestro es el que hace la diferencia, que el maestro es el que puede hacer que el niño aprenda y que obviamente se transforma en la realidad, pero el asunto está en los cómo. Muchas de las visiones ya parece que hay coincidencia, al menos jurídicamente, ¿no? No hay tantas visiones porque hay una serie de posicionamientos distintos, pero yo sí creo que la dificultad está cómo implementar, transitando una etapa transitoria del 2013 a la actual, desmontando una, montando otra sobre ella. Correcto. Alberto, hemos visto en innumerables ocasiones a los maestros salir a las calles exigiendo sus derechos. Ahora lo vemos de igual manera con la Policía Federal, que no están de acuerdo con el planteamiento de la Guardia Nacional y cómo están de alguna manera flagelando sus derechos. ¿Ustedes están de acuerdo con estas manifestaciones, como de alguna manera ustedes también tuvieron la manifestación en su momento? Para ti, Alberto, y también para ti, Francisco. Los maestros, como todos los trabajadores del país, están en su derecho de manifestarse. El mismo presidente de la República ha insistido en eso. Bueno, él se manifestó durante 6 meses antes de ser presidente de la reforma, ¿no? 30 años, y creo que es un derecho constitucional que podemos hacer uso de él cuando lo consideremos necesario. Nosotros creemos que debemos de participar activamente en cualquier proceso educativo de transformación, porque nos queda claro a todos que sin maestros no hay reforma educativa, en cualquier condición. Entonces, necesitamos nosotros poner al centro de las políticas a la escuela y sus 3 elementos centrales: el docente y el directivo, el alumno y los padres de familia. De otra manera, acciones aisladas no van a dar resultado. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros estamos convencidos de que podemos transformar la educación, como lo hemos hecho siempre históricamente, pero sin afectar los derechos de los niños, sin afectar a servicio educativo. Pero sí se han afectado los servicios de los niños. Cientos y miles de niños en el país se quedaron sin clases durante un periodo largo, precisamente por estas manifestaciones, Francisco. ¿Tú qué opinas al respecto? El problema es que cuando los caminos del diálogo, que tanto se dicen luego, se cierran. Ese es el problema. Es decir, nosotros en la coordinadora, antes de acordar alguna manifestación en la calle, siempre buscamos las puertas, hemos buscado siempre las puertas, tocado, y no nos hacen caso. Es decir, ese es el problema en México. Es decir, cuando no está instaurado el diálogo
para solucionar los conflictos. Entonces se presentan los conflictos justamente, y entonces lo que ocurrió cuando tú dices que muchos niños se quedaron sin clases, pues bueno, que no lo digo yo, se quedaron sin clases. No, digo ahorita por lo que lo mencionas, pues. Claro, okay. Pero me refiero a que no tuvimos otra alternativa. Yo te quiero mencionar que durante meses, y digo porque ahí fui parte, estuvimos dialogando con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría, intentamos dialogar con la SEP. Nuño jamás nos recibió, no sé, para que tengas claro. Gobernación nos recibió, hicimos por ahí algunos foros de discusión y donde dijimos, estas son nuestras propuestas como coordinadora, a final de cuentas no las tomaron en cuenta, es decir, lo que trataban es de legitimar. Entonces, cuando esa puerta se cierra, la puerta del diálogo, entonces viene el conflicto. Y eso es lo que ocurrió, es decir, lo que trascendió. Si nosotros tenemos puertas abiertas, si hay siempre la puerta para que nosotros digamos, estas son las propuestas que presentamos en el campo educativo, creo que el conflicto disminuye. Es decir, así es la lógica. No nos manifestamos por manifestarnos, sino sencillamente si las puertas se abren o se cierran, depende mucho de eso. Pero las puertas nunca se han abierto, se han mantenido siempre cerradas, no existe o no ha existido todavía esa comunicación, ese vínculo entre los maestros y entre el gobierno federal, o sea, no se ha llegado todavía de alguna manera. Se requiere gobiernos funcionarios sensibles, pero que entiendan la verdadera problemática educativa, que sepan de educación, que conozcan al sistema educativo nacional, pero que conozcan en las escuelas en qué condiciones están y que conozcan la realidad del maestro, lo que tiene que hacer el maestro para cumplir con su responsabilidad, lo que tienen que hacer los padres de familia para mantener más o menos en condiciones los centros escolares. O sea, nosotros venimos de un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un sindicato plural, que tiene diversas expresiones, diversos puntos de vista y diversas prácticas. Pero todos coincidimos en algo, estamos de acuerdo en que el país necesita para su desarrollo en las comunidades, en los estados, en el país, una educación, una mejor educación. Se dice ahora de excelencia, vamos a mejorar la educación, pero necesitamos una política en donde todos participemos, se requiere presupuesto. Vamos revisando la infraestructura que tenemos, la infraestructura educativa. Pero en este gobierno de la Cuarta Transformación, lo único, lo que menos hay es presupuesto. Ustedes como académicos, investigadores, Sergio, Manuel, ¿qué opinan al respecto de este tema? Bueno, definitivamente de la parte educativa se requiere, lo que dice la reforma educativa, lo que quedó plasmado, trae muchas implicaciones de tipo financiero. Por ejemplo, hablar de educación inicial, por ejemplo, hablar de la parte de inclusión educativa, de hablar prácticamente todo lo que se ha señalado, sí se requiere, por supuesto, la parte financiera. Yo creo que los economistas podrán dar, por supuesto, una cuestión mucho más puntual en ese sentido, pero definitivamente a veces no con buenas intenciones o con saliva se van a lograr todos esos buenos propósitos. Entre lo que está establecido, legislado, normado y lo que ocurre dentro del interior de las aulas, hay una gran diferencia. Yo creo que en esa parte sí es necesario que se vayan poniendo las condiciones para que esto sea realmente viable, al menos, y coincido con lo que señalas, que financieramente no está siendo viable o no se alcanza a ver desde nuestra perspectiva, justamente que no hay viabilidad desde el punto de vista financiero, y es ahí donde justamente entran todas las contradicciones de cómo poder aterrizar todas esas buenas intenciones, todas esas buenas ideas en el día a día de las escuelas. Entonces, para encontrar esta solución, esta coyuntura, en estas posibles soluciones que se tienen que hacer, Manuel, desde el punto de vista de investigación académico y sobre todo un poco de historia, tomando en cuenta lo que ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país en materia educativa. Sí, rapidísimo. Hoy México tiene a 5 millones de analfabetas, a 10 millones de mexicanos, me refiero a los mexicanos mayores de 15 y menores de 64 años. De 15 a 64 años hay 5 millones de analfabetas, 10 millones que no terminaron primaria, cuando la primaria era lo obligatorio, y 16 millones que no terminaron secundaria. Son 32 millones, es el 43% de ese grupo de edad que no ha tenido derecho a la educación. Y no ha tenido derecho a la educación no porque no haya querido ir. Es un derecho constitucional. Absolutamente, es un derecho humano y fundamental. Es derecho humano y fundamental. Bueno, por otro lado, decimos que tenemos una educación gratuita que es más cara para los más pobres, la pública.
porque son los papás los que a veces hacen el mesabanco, los que llevan los chiquitos, no sé si han visto, chiquitos que van con 2 baldes de agua Sí. para usar los baños, porque no hay agua. Entonces, a mí me parece que una política educativa que no vaya aunada a una política de distribución del ingreso en la cual se combata la pobreza, va a tener dificultades y escollos. Pero hay otro, y en este probablemente provoque una discusión fuerte y ojalá sea así. Tanto en la reforma anterior como en esta, ha habido muchos entes que hablan en nombre de los maestros. Pero los mudos, los infantes, infant significa sin voz, han sido esos profesores que están chambeando todos los días y que le buscan, ¿no? Y que obviamente no hablo de 1.500.000 apóstoles, pero tampoco son 1.500.000 bandidos. Hay de todo, como en cualquier gremio, ¿no? Y Peña pensó que eran bandidos, y todos ignorantes, etcétera, y en este caso de repente pensamos que no, son todos, no, son un conjunto de mexicanos que tienen un saber especial, y la voz de ellos ha sido suplantada por expertos, ha sido suplantada por estructuras sindicales, ha sido, por ejemplo, a mí me parece que es algo que yo no entiendo. Durante 6 años el CENTE apoyó la reforma de Peña, y ahora el CENTE apoya a López Obrador. ¿Qué opinas? Ese es un oportunismo verdaderamente, por eso quería hacer esta provocación. Sí. Cínico. No, es terrible. O sea, yo vi a Juan Díaz recibir, bueno, no vi, pero le dieron 800 millones en un año para promover la reforma de Peña. Y súbitamente cambia el gobierno, y ayer veo un desplegado enorme al día siguiente del mitin en el Zócalo, diciendo que el Sindicato de Trabajadores de Educación, como una sola voz, va a la Cuarta Transformación, después de haber abandonado al magisterio, a sus derechos, después de haber hecho que perdieran no solamente la posibilidad de estabilidad del empleo, ya tenían derechos conquistados y retroactivamente les fueron quitados. Ese CENTE es el que ahora se compromete con la reforma de la Cuarta Transformación. Pues me imagino que si en 6 años llega la -4 transformación, también van a estar al servicio. A mí me parece que tenemos que brincar esa estructura sindical que ha ahogado al magisterio, ¿no?, para escuchar. Y creo yo que la coordinadora tiene que ser muchísimo más responsable en términos de su nacimiento fue para democratizar al sindicato, Sí, claro. y no para, digamos, y no para como quitarle la voz, no, dársela, disminuir el protagonismo de los dirigentes y que el profesorado hable, ¿no? Yo sí quiero decirlo, aprovechando la libertad de expresión que nos ofrece, Precisamente, claro. No, claro. que no puede ser que para que haya mejor educación haya que suspender las clases. Me parece que sería muy, muy revolucionario que para defender a la educación se dijera estamos en contra y vamos a dar doble turno para mostrar que estamos comprometidos con la educación. Derecho a réplica a partir de este planteamiento, Alberto. Primero, una precisión. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, somos todos. No es, nunca lo fue Juan Díaz, no lo es Cepeda. Ellos, como bien se ha planteado aquí, vergonzosamente abandonaron las causas de los trabajadores de la educación. Y lo mismo estuvieron con Peña y sometidos con Aurelio Nuño, que ahora pretenden ponerse al servicio del nuevo gobierno. Y eso es extremadamente preocupante para los trabajadores, para la educación y para el mismo gobierno. Por eso, desde Maestros por México hemos insistido y estamos exigiendo que vayamos a la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con la participación integral de todos sus miembros. Que vayamos a un proceso electivo a través del voto secreto, universal y directo,
como ya lo establece la ley. Y como México ha firmado sus convenios con la Organización Internacional del Trabajo y recientemente con el TECMEC. Correcto. Maestros por México. Esta expresión, este movimiento surge a partir del abandono de los que decían representar nuestros intereses y que lejos de hacerlo, por el contrario, se convirtieron vergonzosamente en persecutores de los trabajadores que no se ponían a su servicio. Vamos a hacer una pausa, si le parece bien, maestro Alberto. Vamos a seguir platicando después de este breve corte acerca del futuro de los maestros y de la reforma educativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hacemos la pausa y regresamos en un momento con este análisis político. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se está poniendo bueno este debate. Fuera del aire también se están debatiendo y se están dando a conocer diferentes conceptos. Vamos a seguir con este tema acerca del futuro de los maestros y la reforma la reforma educativa. Me estoy confundiendo todavía con este proceso del 2021. Regreso para presentar a cada uno de ustedes, al auditorio que se está sumando en este momento. Estamos platicando con Francisco Bravo, líder de la sección 9 de la CENTE. Francisco, gracias nuevamente. También Gracias con Manuel Gil Antón, profesor investigador experto en temas de educación. Está también con nosotros Alberto Hernández Meneses, Maestros por México. Y finalmente Sergio Martínez Ustán, académico y experto en temas educativos. Me quedé contigo antes de la pausa, Sergio, acerca del planteamiento de lo que decía el maestro Manuel y también el maestro Alberto. Sí, yo también entro en la provocación que dice Manuel justamente. Manuel señalaba de la responsabilidad de la coordinadora en el sentido de abandonar o dejar que los niños no les den la oportunidad de tomar clases por la parte de las marchas y demás. Aquí es donde se va perdiendo un poquito la credibilidad en lo que está establecido, escrito normativamente y lo que va ocurriendo. Se dice muy pomposamente, incluso desde la reforma del 2013, la priorización de la niñez por encima de cualquier situación. Y está establecido en el cuarto constitucional que justamente es la obligación de todos los funcionarios educativos de velar por los intereses superiores de la niñez, ¿no? Y luego vemos nosotros que esto es letra muerta porque queda muy bonito, muy pomposamente, ahí está, es un posicionamiento político, es un mensaje político que está establecido, pero luego vienen ocurriendo todas estas situaciones donde decimos, bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer cumplir lo que está ahí establecido? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se va a velar por los intereses educativos de los niños, que a veces son los que están sin voz, por supuesto, los que no pueden hacer nada porque están en medio entre fuego amigo y fuego cruzado? Yo también creo que sí tiene que haber una gran responsabilidad, hacer valer lo que dice ese precepto, sino mejor quitarlo, porque lo que resta es credibilidad y ya todo el mundo se burla. Y no creen solamente en ese precepto, sino en todo lo que se ha establecido. Si cualquiera puede violentar el interés superior de la niñez, pues pueden violentar todo lo demás que está establecido. Totalmente. Francisco. Sí, bueno, primero una situación que me parece que sí es importante decir. A mí me parece que, y lo digo sin ánimos despectivos, pero el charrismo sindical, y lo decimos como categoría de análisis político, ha existido, existe. Para nosotros, la representación anterior del charrismo, encabezada por Elbester Gordillo Morales y Juan Díaz de la Torre, para nosotros es exactamente lo mismo. Es decir, ellos han servido a lo largo de todos estos años como comparsa para lo que hoy encontramos en la educación pública de este país. Es decir, muchas de las cosas, el sistema educativo nacional estuvo secuestrado por esta práctica sindical. Entonces, para nosotros esto tiene que desaparecer y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que efectivamente somos todos, tendría que democratizarse realmente, pero esto tendría que hacerse a través efectivamente de que los líderes sean electos por los maestros de las escuelas y no impuestos. Aquí en el caso de la Ciudad de México tenemos impuesta una comisión ejecutiva desde hace 5 años y medio. Es decir, los maestros además tenemos 20 años sin poder elegir a nuestros representantes sindicales. Y muchos de ellos, quien estaba como líder sindical, era Elbester Gordillo Morales. Por eso decimos que para nosotros son lo mismo, que hay una pugna intercharril ahí que nosotros definimos con toda claridad. No creemos. Y nada más la otra cuestión, este asunto de los paros y las marchas. Yo vuelvo al punto porque me parece que es algo que hay que decir. Lo decimos sin protagonismos inútiles, pero me parece que los que dimos la batalla siempre para defender la educación pública, para estar en contra de la reforma de Peña Nieto, fuimos los maestros.
y los costos, y digo, no solamente los costos fueron para los niños, si se quiere ver desde esa perspectiva, por los paros que hicimos, no, y hubieron muertos, nuestros compañeros de Nochistlán, nuestros compañeros de Guerrero, los compañeros de Chiapas, es decir, hubimos 580 despedidos, que ahora, por cierto, los están reinstalando en sus centros. Entonces, los costos fueron altísimos y desde luego que lamentamos haber tenido que salir a las calles y dejar otras escuelas, pero yo vuelvo a insistir, ese fue el camino que nos dejaron, es decir, la satanización que hicieron de los maestros durante todo este tiempo fue bastante enorme. Es decir, ¿quién era el culpable de todos los rezagos educativos? Los maestros. ¿Quiénes, entonces, a quienes teníamos que castigar? Eran a los maestros. No se hizo un análisis integral de cuáles eran los múltiples factores efectivamente que intervienen para que este sistema educativo esté como esté. Ahí lo que decimos ahora es que, y ahí nos hemos comprometido, la CENTE ahora ha propuesto cosas, lo propuso al anterior gobierno, lo está proponiendo a este gobierno, tenemos propuestas educativas que queremos que se echen a andar y ponemos ahí nosotros como coordinadora en todos los lugares donde estamos el entusiasmo para que la educación pública de este país salga adelante. Sí, gracias. Hay interpretaciones como la que acaba de manifestar el compañero Francisco, muy respetables. Nosotros somos gente plural. Maestros por México es una asociación civil de carácter nacional, conformada por trabajadores de la educación de todo el país. Somos Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Somos una expresión que definió 3 líneas estratégicas de trabajo a su nacimiento, por lo ya expuesto aquí, por el abandono que hubo de los que estaban ilegítimamente y están ilegítimamente en el Comité Ejecutivo Nacional. La primera es el compromiso que los maestros hemos tenido siempre, la defensa de la educación pública, que es un patrimonio del pueblo de México. Ahí nos hemos formado, la inmensa mayoría de los mexicanos. Ese es un compromiso que tenemos con los niños, con los jóvenes y con el pueblo de México. Segunda línea estratégica, la reivindicación de los trabajadores. Ir también a que nos restituyan lo perdido por los efectos de la mal llamada reforma educativa. Y tercera, la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través del voto secreto universal y directo. Lo hemos estado demandando. Somos la única expresión que lo hemos hecho a nivel nacional. Y tenemos, por la referencia que se hizo aquí, que se revise, se haga un análisis comparativo de los avances que se lograron en lo educativo, en lo laboral, en lo profesional, de 1990 al 2012. Y después que se revise 2012 a la fecha. Lo que habíamos logrado durante 70 años se dejó caer en 6 años, sometidos, y se agredió al Magisterio Nacional por no aceptar la mal llamada reforma educativa. Se agredió a su dirigencia. Por cierto, al día de hoy, absuelta totalmente de todos. Fue una acción política, fue una decisión política. Y nosotros, los maestros, ya no queremos que se siga politizando la educación porque eso le ha hecho mucho daño. Las decisiones de nombrar a cuates y asignar cuotas le ha hecho mucho daño. Nosotros creemos que debe haber una revisión del sistema educativo nacional y que se debe de plantear una política de Estado educativa. Y que se debe revisar las instituciones formadoras de docentes, fundamentalmente nuestras escuelas normales en todo el país. Tanto las escuelas que se encuentran en las zonas urbanas, las nacionales, como unas instituciones que le han aportado mucho a la educación de este país y que han atendido siempre, que hemos atendido siempre a la clase rural, a la población rural, las escuelas rurales de nuestro país.
Pero a ver, se politiza porque entre los maestros también hay votos. Antes de ir contigo de regreso, Sergio Manuel, vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador precisamente acerca de este tema y regresamos. Y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia. Porque hay quienes dicen vamos a participar, adelante. Nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno. Pero a ver, justo por eso se politiza la educación en nuestro país. Entonces regreso contigo, Francisco, antes de ir contigo, Sergio, Manuel y Sergio, acerca justo de lo que decías. Claro, primero estoy de acuerdo en que efectivamente tendría que haber libertad absoluta para que los maestros eligiéramos a nuestros representantes sindicales. Y ese, de hecho, ha sido una de las exigencias principales de la coordinadora desde su nacimiento, porque justamente nacimos por la antidemocracia sindical, es decir, porque nada más para contabilizar, en el estado de Oaxaca tenemos alrededor de 200 maestros asesinados desde 1979 en que surgimos. Es decir, es una exigencia para nosotros muy importante y que hoy queremos concretar. Y desde luego, siempre lo hemos dicho, nos parece que no va a haber cuarta transformación si no hay eliminación del corporativismo y sus expresiones, como esto es el propio charrismo sindical que nosotros seguimos mencionando. Ahora, el asunto también tiene muchos aspectos que habría que checar. Es decir, una elección tiene que contar con piso parejo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el dinero? ¿Quién tiene la estructura del poder? Son el sindicalismo oficial, o sea, el institucionalizado. Entonces yo digo, no, tiene que haber condiciones reales, porque si no va a ocurrir como ocurrió con el sindicato de electricistas, donde hacen una elección aparentemente con voto abierto, pero en la estructura, o sea, la cúpula que tiene secuestrado al sindicato, pues sencillamente tiene la estructura y tiene el dinero. Entonces con nosotros no puede ser así. Es decir, hoy, y hay que recordar esto, históricamente muchas autoridades educativas en el país fueron designadas justamente por la fidelidad sindical que existía, y estas mismas justamente son las que puede presionar a un maestro, a otro maestro para que voten por cual o tal cosa. Entonces exigimos piso parejo para que estas elecciones se den. Coincidimos absolutamente en esta libertad sindical. De hecho, repito, es uno de nuestros objetivos. Lo hemos planteado en las mesas ahora que hemos tenido con el presidente de la República, decirles, nosotros queremos un sindicalismo democrático, donde los maestros participemos. Y solamente para terminar, la otra parte, no todo el tiempo para nosotros es un aspecto sindical. O sea, nosotros nos metemos también en la parte educativa, es otra gran línea que tenemos, porque luego se llega a pensar que los maestros solamente vemos por el aspecto laboral, administrativo. No. La coordinadora ha desarrollado una línea muy importante en términos de propuesta educativa, y muchos en nuestros planteles desarrollamos proyectos con propuestas concretas, con objetivos claros, precisos. Un ejemplo, nosotros en la escuela decimos, tiene que formarse un muchacho crítico, analítico, democrático, que tome decisiones, un verdadero ciudadano que tenga obligaciones y que tenga derechos. Y entonces en la escuela, por ejemplo, nosotros hacemos asambleas generales de escuela, donde los niños toman participación en la organización general de la escuela. Esta es una estrategia, por ejemplo, que estamos llevando a cabo en miras de transformar la educación desde la escuela, en las aulas, y que tenga impacto desde luego en la vida de los muchachos. Correcto. Manuel, tu análisis y lectura al respecto en estas dos posturas, y sobre todo porque iniciaste encendiendo la llama, ¿no? Sí, pero con mucha pasión por México y por la educación. Llevamos varios minutos hablando de educación y lo que hemos hablado es de sindicalismo. ¿Qué hay
¿Qué hay? Pues lo que hay es una estructura en que el Estado mexicano funda al sindicato, al CENTE, en una lógica corporativa, hasta el punto que a la profesora Elbester Gordillo la nombra sustituta de Jongitud Barrios, el presidente de la República, Salinas de Gortari, en la oficina de la presidencia. Que luego haga maravillas con las prestaciones o lo que sea, no quita el hecho de que desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la SEP, la relación con el sindicato y sus expresiones sea una relación que busca el control. Hay que brincar, es decir, que los sindicatos se dediquen a lo que les corresponde, que es velar por los intereses laborales de sus agremiados. Que lo hagan con pulcritud, con transparencia, que no reciban dinero por debajo de la mesa como se cansaron de hacerlo. Yo pregunto, ahora hay profesores como mexicanos, maestros por México, que dicen queremos democracia sindical. ¿Dónde estuvieron en los 6 años de Peña? La coordinadora estuvo en la calle. Podemos criticar sus métodos, pero no sus razones. Se opusieron a la reforma y pusieron el pellejo. Pero para no seguir en esta lógica es ¿por qué siempre estamos metidos en una relación de política corporativa y sindical? Porque el asunto de la educación en México ha sido cooptado por 2 fuerzas políticas, ¿no? Con sus distintas modalidades. Y los que han quedado presos para poder desarrollar el talento que sí tiene y de sobra el magisterio, las comunidades y los niños, han sido ellos. Yo creo que habrá reforma educativa cuando despejemos todos estos asuntos que están henchidos de venganza, de ambición, de todo esto, y vayamos y digamos, profesores, profesoras, ¿qué proponen? No qué hablan por ustedes. Pero no, mira, ¿qué proponen? Hablando de venganzas y sobre todo ya que tocaron el tema Francisco y Alberto, y antes de ir contigo, Sergio, la maestra Elbester Gordillo pues puso este tuit, sobre todo después de estar 5 años en prisión, los últimos meses en prisión domiciliaria, se liberó y dijo lo siguiente, dice, sé de venganza no la tengo, pero sí de justicia y de legalidad. Es mi derecho legal y legítimo de llegar a la presidencia de nuestro sindicato nuevamente cuando haya una elección libre con voto secreto, directo y universal, como lo había planteado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas acerca de esta declaración, Sergio? Bueno, en primer lugar, yo creo que están tocando un tema que a mí me interesaría mucho que se ahondara todavía en ello, entre los derechos laborales y las condiciones profesionales para el ejercicio de la profesión docente. Se pudiera pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una organización gremial sindical y una organización profesional que vela justamente por intereses de la profesión? Coincido con lo que dice Manuel. Por supuesto que también hay una parte histórica y la realidad ha cambiado a partir del 1 de mayo con esta reforma laboral que va induciendo a ello. También aquí ya el maestro Meneses lo dijo hace un momento que como maestros comprometidos por México, ellos están muy claros y puntuales, como bien dice el tuit, en que van a tratar de recuperar justamente el sindicato. Yo no he escuchado, hasta ahorita me llama la atención y qué bueno que el maestro Francisco lo está señalando y me interesaría, yo no soy el moderador aquí, pero yo haría una pregunta, si es que realmente la coordinadora está interesada también en entrar en ello. Sí, justamente a eso íbamos. O sea, por eso primeramente tenemos que plantear esta declaración, este planteamiento de Elbester Gordillo para conocer ese punto de vista. Porque si hay un interés manifiesto en retomarlo, quién sabe para qué, Totalmente, eso vamos a ver, ¿verdad? Totalmente, es un tema muy político, es un tema que ha generado muchísimo debate, el regreso a la escena política de Elbester Gordillo. ¿Qué opinan? A ver, en relación a este punto, Alberto. Un comentario. Dice el doctor Gil Antón que ¿dónde estuvimos? Desde 2013 nosotros nos pronunciamos en contra de la reforma. Desde 2013 mis compañeras y compañeros han sido presionados y perseguidos por los espurios que están en el sindicato y con la complacencia de las autoridades. O sea, no, muchas de las autoridades son el brazo ejecutor de las decisiones que toman estas gentes al margen del estatuto, al margen de la ley, al margen de la norma. Nosotros desde un principio planteamos la necesidad
de ir a la transformación de nuestra organización sindical. Queremos un sindicato libre, un sindicato democrático, sindicato plural. Lo dicen los estatutos, pero en la práctica no se ejerce. Necesitamos un sindicato incluyente que se ocupe verdaderamente de los problemas educativos que tiene el país. Y necesitamos un sindicato. Maestros por México, asociación civil, una expresión al interior del sindicato, plantea esta lucha para poner el sindicato al servicio de los trabajadores. ¿Qué dice al respecto, maestro Gil Antonio? Es decir, yo con toda franqueza, maestro, y no, para esto no hay ni una mala vibra, yo no escuché algo que se llamara Maestros por México peleando contra la reforma de Peña. Se lo digo de corazón. Segundo, sí, son una asociación civil en términos de que están preocupados por el trabajo educativo, entonces habría que pensar en que se requieren organizaciones profesionales de profesores y que trabajen la materia educativa, y que los sindicatos lo que hagan sea la cuestión laboral, prestaciones, etcétera. A ver, si no me equivoco, permítame la pregunta, ¿ustedes consideran que lo que se logró del 90 al 2012 fue mucho? Pero a partir de una elección democrática de la dirigente, no, de la imposición del presidente de la República de quién iba a ser la dirigente. Tampoco estoy de acuerdo en que la hayan llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque justicia selectiva no es justicia, es venganza. Claro. En eso tiene razón. Porque acalambrada el Berester, entonces Romero de Champs se portó muy bien a la reforma energética. Esas son maniobras políticas. Pero yo lo que pregunto es, elecciones para que haya un sindicato democrático, perfecto. Pero espacios para que los profesores y profesoras del país reflexionen sobre su práctica y las normales, como lo están haciendo ahora, piensen para mejorar la educación, no pasa por la disputa del control sindical, pasa por la recuperación de la voz y del oficio del magisterio, de la profesión del magisterio por parte de los profesores y las profesoras. Derecho a réplica, maestro Hernández, y después voy contigo, Francisco. Claro. Sí, miren, Maestros por México, doctor, Sí. formalmente surge en marzo de 2018 como asociación civil. Sí, por eso no lo había oído. Pero no el movimiento No. en contra de la reforma, no el movimiento a favor de los derechos de los trabajadores, que eso venimos desde 2013, después de la agresión que vive el sindicato, que viven los trabajadores, con la acción que ejerce el gobierno de Peña en contra de su dirigencia. Entonces, y permítame hacer un comentario, también como usted lo ha dicho, Sí, hombre, en la mejor de las intenciones. Seguro. Tuvimos el honor de recibirlo a usted en Ecatepec, ¿Sí? por ahí de 2014, 2015, no traigo precisión de la fecha, en una y en dos ocasiones, para ir a exponer precisamente los problemas educativos y para construir a través de Maestros por México, que en ese momento era un movimiento identificado como Dignidad 255, y construir una propuesta educativa a la par de luchar por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestra convicción y nuestra filosofía es que los trabajadores de la educación tenemos que ocuparnos más y mejor de lo que es nuestra materia de trabajo. Ahora, respecto a lo que ha pasado en los últimos años al interior del sindicato, requiere de un debate, una discusión muy amplia, porque efectivamente hay cosas que han sido muy positivas y hay otras que inclusive a nosotros no nos han gustado, que han sido las circunstancias las que nos han puesto en esas condiciones. Pero nunca habíamos visto, yo tengo ya más de 40 años de servicio, participando activamente en los movimientos sindicales, conozco el movimiento, el nacimiento de coordinadora, lo vi nacer en Chiapas y en Oaxaca. Nunca había yo visto, nunca había habido el sometimiento tan brutal
de una dirigencia ante el gobierno. Francisco. Sí, mira, sin desconocer nuestros propios errores y el análisis que tenemos al interior como coordinadora, porque te he de decir que tenemos asambleas nacionales donde debatimos de manera muy fuerte, es decir, hay muchos puntos de vista, somos una organización muy viva, con diferencias también, sin dejar de reconocer nuestros propios errores, quizá estratégicos y tácticos. Lo que sí tengo que decir es que también, digo, los medios de comunicación, muchos, se han encargado de crear una imagen de nosotros bárbara, ¿no? Somos el mismísimo pingo. Yo quiero destacar aquí este otro aspecto que insisto, porque creemos en esto, en la parte educativa también, es decir, en la parte de los proyectos que desarrollamos. Te quiero comentar que en Oaxaca tenemos un proyecto que se llama Peteo, es decir, que se construyó con la participación de los maestros, que tiene su cimiento en la diversidad regional, económica y social que existe allá, en la cuestión de proyectos, en los echar a andar proyectos. Aquí en la Ciudad de México hemos desarrollado algunos proyectos de aprendizaje situados que están ahí. En Michoacán tenemos también proyectos de educación integral. En Guerrero tenemos también a partir de los principios de Altamirano. Es decir, hay proyectos y a lo largo del sexenio de Peña Nieto nosotros hicimos 13 foros nacionales y construimos 400 propuestas que entregamos al gobierno y que sencillamente no las tomó en cuenta. Termino nada más con esto. Ahora tenemos, por ejemplo, un documento que se llama Bases para una propuesta de educación alternativa en México. Tenemos propuestas concretas. Es decir, esa parte nos interesa mucho, nos interesa bastante. Entonces, claro que nos interesa al mismo tiempo que esta cara de que nos ven solamente en la calle y en las marchas, no sea toda la cara. Es decir, que también nos conozcan por las propuestas que vamos a realizar y digo, ahí están los documentos, ahí están las propuestas, ojalá estas sean escuchadas. Correcto, un cierre rápido de 30 segundos aproximadamente, Sergio. Sí, yo creo, coincido en que es muy importante abordar los aspectos gremiales, en este caso sindicales, que están manejando, pero como empezamos creo que debemos determinar cómo le hacemos para que los alumnos aprendan lo que deben de aprender según lo que esté establecido o un poco más allá. Cómo poder concretizar en esta lucha sindical que se está viendo en un momento dado, porque los alumnos son los que se quedan en medio entre fuego amigo y fuego cruzado. Y ellos son los que salen afectados. Yo creo que sí es importante de que todas las partes puedan poner y aportar justamente estos proyectos que estaban señalando. Correcto, muchas gracias Sergio, Alberto, Manuel, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.